una dosis y durante el periodo de 6 meses generalmente, y después de los 6 meses se pide nuevamente estudios para ver si ha habido reversión, ¿no? Si queda, Dani, entonces todos los días por los 6 meses. 6 meses, sí, porque mantienes estéril orina para evitar la recurrencia, para evitar el daño. Entonces, doutora, se for grado 3 y 4, solo cirugía. Tratamiento quirúrgico. O sea, mantienes estéril orina hasta que determinen cuándo van a operar. E o cefadroxilo também, doutora, por ¿Cómo? 6 meses? El cefadroxilo. Es que es el medicamento de cefadroxilo, puedes utilizar máximo 15 días, no puedes utilizar 6 meses. ¿No? Entonces, por eso, como es menos dañino el cotrimoxazol y el ácido nalidícico, por ser una quinolona de primera generación, se mantiene solamente esos 2 medicamentos. ¿Ya? Después los otros se manejan más para tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de tú? Doutora, e essas recorrências? Não seria a higiene? Es que la recurrencia no es la higiene. ¿Por qué? Cambio de bacteria. No, pero estás hablando de mecanismos de defensa. El tracto urinario, todos los días se está lavando su tracto urinario para evitar la multiplicación. Tiene que fallar alguno de los mecanismos de defensa para que te dé una infección, ¿ya? Entonces, tendrá que tener un pH alcalino, tal vez esa vejiga no está vaciando bien. Entonces, algún factor te está llevando a la recurrencia, ¿ya? Pero toda vez que un niño tiene 2 ictus en menos de 6 meses, automáticamente tienes que investigar. O está funcionando mal esa vejiga o ya tiene reflujo. Ya entra el diagnóstico de recurrencia. Aunque el factor predisponente es como causa de ictus, ¿no? Frecuente en los niños, pero ictus bajo, nunca ictus alto. Doutora, uma pergunta. Ainda se usa a vitamina C para cambiar el pH? O sea, estamos hablando de las indicaciones médicas ahí, ¿ya? Entonces, si es una ictus baja, le recomiendas a la mamá, porque como una de las causas es que se vaya alcalinizando, le puedes decir vitaminas A, 100 miligramos, le da en la casa. Pero como órdenes médicas en una infección urinaria, ¿qué es lo que vamos a manejar? Primero, hablamos de internación, ¿no es cierto? Y se interna con un examen general de orina sugestivo. Luego hablamos de las medidas generales, donde vamos a tomar la dieta y va a depender de la edad, ¿no es cierto? Si es lactantito, será lactancia materna exclusiva, con dieta blanda, blanca, ¿no es cierto? Y si es un niño grande, daremos dieta corriente, porque ¿qué tiene que ver el impacto del riñón con el sistema digestivo? Entonces depende de la edad. Lo que no me va a faltar es control de signos vitales, cada 6 o cada 8 horas. ¿Qué más tengo que ver? Para ver soluciones. Balance hídrico, porque yo tengo que ver cuánto está miccionando hora, cuál es su balance hora, ¿no es cierto? Entonces, balance hídrico, obligatorio, ¿ya? No hay otra medida general directamente, aquí en la dieta. Entonces, decimos, fuera de la dieta, decimos líquidos abundantes, ¿ya? Y cuando hablamos de líquidos abundantes, decimos 1 litro de agua más 1 gramo de vitamina C. Entonces, si es un paciente que está internado, automáticamente se le indica el líquido a tolerancia, pero ya disuelto 1 gramo con 1 litro de agua. ¿Ya? Entonces, aquí estás potencializando la acidificación del orina, ¿ya? Luego hablamos de soluciones, y si hablamos de las soluciones, vamos a manejar el suero glucosado al 5%, porque es la solución de vía en pediatría, y le vamos a dar requerimiento de 50 ml por kilo de peso. Luego manejamos los antibióticos, ¿no es cierto? Primero antibióticos, después sintomáticos, porque ese niño va a estar con fiebre. Entonces aquí le voy a dar, hemos dicho que el antibiótico de primera línea es la cefotaxima. A dosis de 100 miligramos por kilo de peso, cada 8 horas. Le vamos a dar paracetamol a dosis de 15 miligramos por kilo de peso vía oral cada 8 horas, pero también son fiebres altas, es una ictus alta, entonces damos la dipirona, 20 miligramos por kilo de peso, en caso de temperatura mayor a 38.5, porque estamos controlando con el paracetamol, pero si no logro controlar, manejo la dipirona. Luego, ¿qué manejamos? Laboratorios. En el laboratorio voy a pedir el hemograma, porque voy a buscar el respaldo de la leucocitosis con desviación a la izquierda. El examen general de orina ya lo pedí para internar ese paciente, pero la obligación que tengo es que pedir el urocultivo. Antes
de la antibiótico terapia. Eso tenemos que especificar, ¿sí? Antes del inicio, antibiótico terapia. Luego le voy a pedir un copro por rutina y comunicar cuidados de enfermería y comunicar cambios, ¿no? Entonces determinamos las órdenes médicas de la infección, que en realidad es lo mismo, son pequeñas variaciones solamente que van a tener, porque hemos dicho, no, es obligatorio en su historia clínica poner conducta en todos sus pacientes. Es parte de la historia clínica en realidad. ¿Sí? Cuando hablamos de otro síndrome febril que es grave, hablamos de la tifoidea. ¿No hay preguntas de tú? Cuando hablamos de la fiebre tifoidea, una pregunta que es común, dice, ¿cómo hacer la diferencia entre una tifoidea y una salmonelosis? ¿Cómo hay? La tifoidea sistémica. ¿Y la salmonela? O sea, es localizada síndrome gastrointestinal. ¿Es que acaso no se llama salmonella typhi? ¿Acaso la salmonela no es una familia de bacterias? La salmonella typhi es la salmonelosis. No, a ver, cuando estamos hablando, ¿cuál es la diferencia que ustedes tienen que enfatizar? La salmonela es una familia de bacterias y dentro de esa familia de bacterias se dividen los serotipos. Y dentro de los serotipos una es la salmonella typhi, otra es la salmonella paratyphi y otra es la salmonella entérica. Entonces la diferencia tendría que ser entre una salmonella typhi y una salmonella entérica. No es lo mismo decir salmonella, porque la salmonelosis como cuadro inicial es igual en una salmonella entérica, en una paratyphi o en una typhi. Es lo mismo, ¿no es cierto? Porque su cuadro inicial siempre va a ser intestinal. Entonces ustedes te defienden y dicen eso, ¿no es cierto? Una familia y todos van a tener un inicio gastrointestinal, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, si les dice, a ver, ¿cómo hacer la diferencia? Bueno, primero hablaremos de tifoidea. Cuando hablamos, ¿qué tenemos que saber de la tifoidea? Primero hablaremos de la clínica para saber qué cosa tengo que poner después en mi anamnesis, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de la salmonela, ¿qué es lo que determina? Es una bacteria que obligadamente tiene que entrar por la vía digestiva. Ingresa con alimentos contaminados y obligadamente tiene que haber aquí un pH disminuido. O sea, tiene que ser alcalino, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, si tiene un pH alcalino, entonces va a permitir que la bacteria pase, porque la acidez de la mucosa gástrica es la primera barrera gastrointestinal. Entonces, tiene que haber falla de esta barrera para que esta bacteria pueda ingresar al intestino, ¿no es cierto? Entra al intestino, no le interesa la salmonela, el duodeno, directamente va a tomar el ilio. ¿Sí? Vamos a ver después el intestino grueso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que ingresa, ¿qué es lo que va a producir? Es una bacteria enteroinvasiva, principalmente, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que en general todas las bacterias van a utilizar el hilio para su multiplicación. Entonces, es el mismo comportamiento de esta bacteria. Invade el hilio y lo inflama el hilio. Mientras está a nivel iliar, ¿qué es lo que va a producir? La inflamación. ¿Y cómo responde un epitelio intestinal inflamado? Produciendo diarrea. Pero su característica es una diarrea secretora, ¿no es cierto? Por la inflamación que va a producir. Pero ¿qué comportamiento van a tener estas salmonelas? Estamos hablando de la salmonella typhi, que va a utilizar este hilio, va a llegar la bacteria en número suficiente que sea considerado un nivel patógeno, entonces va a empezar a ser invasivo. Entonces, si nos imaginamos un epitelio, tenemos, este es primero, inflama, hemos dicho, mientras está la inflamación simplemente va a producir una diarrea, y cuando se torna invasiva, no va a invadir por la pared por donde quiera, le gusta el tejido linfático, entonces va a utilizar las placas de Peyer para la invasión, y estas placas de Peyer están conectadas con un sistema linfático y están conectadas después con un sistema hemático, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo le damos más o menos a la salmonela para que produzca este cuadro? Entre 5 y 7 días. Entonces, la clínica de una tifoidea inicial va a ser simplemente un cuadro intestinal secretorio.
puede tener, obviamente, hablamos de la primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. O sea, la clínica de una tifoidea se va a determinar bien por semanas, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, esta primera semana hemos dicho que va a presentar temperatura porque me está avisando que la bacteria ha invadido el intestino del organismo. Va a tener vómitos, va a tener diarrea, y el tipo de diarrea hemos dicho que va a ser secretora. Puede haber dolor abdominal por cólicos, por aumento del peristaltismo. Simplemente es eso en la primera semana. En esta etapa, si ustedes agarran un paciente con este cuadro a nivel de primera semana, ¿van a diagnosticar una tifoidea? No, es como cualquier cuadro, es una enfermedad diarreica aguda sin o con deshidratación. O sea, nunca una tifoidea, un cuadro inicial, vamos a decir que es una tifoidea, porque simplemente me está avisando de que como cualquier bacteria está tomando ilia y me está produciendo la inflamación y la diarrea, ¿sí? Cuando ya esta bacteria es invasiva, me va a marcar la segunda semana. Es la etapa de la bacteremia que se llama. Entonces va a tomar las placas de Peyer, va a tomar sistema linfático, hemático, y es lo que va a determinar. La bacteria va a dar una bacteremia generalizada y la bacteria va a pasar por todo el sistema. Y si nos vamos imaginando qué afecta en cada sistema, va a ir marcando la clínica de una segunda semana. Entonces, ¿cómo reacciona el organismo cuando está en la etapa bacterémica? Fiebre alta. Fiebre. Entonces aquí la fiebre va a ser una temperatura y no va a ser de 38 grados, va a ser una fiebre 39, 40, 41 grados, ¿no es cierto? Otra característica es de que esto le vamos a dar paracetamolcito como utilizamos, no responde. ¿Le voy a dar ibuprofeno? No responde. Ahora si utilizo ibuprofeno, paracetamol y lo meto a la ducha, ahí me va a disminuir, ¿no es cierto? Pero la temperatura que baja generalmente es con la dipirona, ¿no es cierto? Entonces es el único medicamento que nos logra bajar la temperatura. Si estamos determinando de que esa bacteria va a pasear por todo el sistema, va a pasar por el sistema nervioso central, va a inflamar las meninges. ¿Y qué va a producir al dar inflamación? La meningitis es localización de la infección a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a dar? Nos empieza a dar afección del sistema nervioso central y se manifiesta con cefalea, que es una cefalea importante. Va a tomar la piel, ¿no es cierto? ¿Y qué va a presentar en la piel? En tórax se van a presentar unas lesiones eritematosas, tórax y abdomen. ¿Qué se llama eso? La roceola tífica. Va a pasear por el sistema respiratorio, principalmente pulmonar, inflama los alvéolos y nos da la tos, ¿no es cierto? Va a pasear por el corazón, va a tener una hablamos de inflamación de miocardio, lo que se manifiesta con una bradicardia, ¿no es cierto? Y este es mi primer bradicardia, ¿ya? Mi primer marcador. Niño que está con fiebre elevada y con bradicardia, es la única patología que relaciona eso, porque normalmente, ¿qué esperamos? Que cada grado centígrado me aumente, ¿cuántos latidos? 10 latidos. Entonces, debería esperarse aquí una frecuencia altísima, no 100, 110, 120. Por eso. Entonces, estamos hablando de la correlación de la temperatura y la bradicardia, y a eso le vamos a dar el nombre de signo de Fallot, ¿no es cierto? Entonces, mi primer indicador de una tifoidea. Luego, ¿qué es lo que va a determinar? Va a tomar, puede presentar riñón, pero me va a decir que todavía no hay sintomatología urinaria, ¿no es cierto? Pero podría tomar riñón. Pero lo que me preocupa aquí es que tome el sistema medular, porque empieza a producir depresión medular, dándonos una pancitopenia. Hablamos de anemia, hablamos de leucopenia, hablamos de trombocitopenia, ¿no es cierto? Y la forma, no vamos a poder en ese momento medir la leucopenia ni la anemia. Lo que vamos a poder medir es la trombocitopenia y el niño empieza a sangrar. ¿Por dónde empieza a sangrar? La nariz. Entonces, esta depresión medular me va a dar una trombocitopenia, ¿no es cierto? Y esto me va a dar una epistaxis. ¿Sí? Pero al mismo tiempo va a afectar el intestino, pero cambia, ¿no es cierto? Estaba con diarrea y empieza a alterar periodos de constipación y periodos de diarrea. Entonces se cambia el estado a nivel intestinal, entonces hablamos de constipación. Y si por la constipación no está manejando bien el sistema digestivo, ¿cómo se manifiesta ese mal funcionamiento? La lengua saburral. Entonces esta constipación se la relaciona con una lengua saburral importante, ¿sí?
Y hemos dicho que en todo lado se está determinando sus alteraciones. Pero no nos olvidemos que en el intestino, al tomar las placas de Peyer, dejó una solución de continuidad. Y este airecito que está en el intestino va a pasar a la pared intestinal y van a conformar unas burbujas a nivel de la pared intestinal, que eso se va a palpar y va a ser como si fueran burbujitas que están reventando. ¿Qué se llama eso? Borborismo. Entonces aquí estamos poniendo la lengua saburral y aquí va a estar el borborismo. ¿No es cierto? Entonces, esto va para examen físico. Esto va para examen físico. ¿No es cierto? Y estoy marcando lo que tengo que poner. Si en la segunda semana hemos tenido esa clínica, ¿sí? ¿Qué pasa con la tercera semana? Simplemente va a continuar los síntomas, si es que no se nos complica, ¿no es cierto? Porque si hablamos de continuidad, también esta etapa se la considera la etapa de las complicaciones. ¿Y qué son las complicaciones? No son más que la localización de la bacteria en un órgano determinado. Y si estamos hablando de la localización, si se localiza en el cerebro, nos va a dar la meningitis típica, ¿no es cierto? Si se localiza en pulmón, neumonitis. Y si se localiza en corazón, miocarditis. Si se localiza en riñón, pielonefritis. Y si se localiza en médula, aplasia medular. Y si se localiza en intestino, ¿qué pasa en intestino? Que la complicación más frecuente de la tifoidea es la perforación. ¿Cuál es el punto de preferencia para la perforación? Porque imagínese el cirujano que vaya buscando todo el ilio. No se puede. A nivel de ilio terminal, y generalmente está relacionado eso por la trombocitopenia que va a producir, va a ser hemorragia intestinal. Entonces asociamos la perforación en ilio terminal con las hemorragias intestinales. Entonces estamos hablando ya de las complicaciones, ¿sí? Pero si este niñito no logró complicarse y simplemente mantuvo la clínica hasta la tercera semana, a la cuarta semana su propio organismo empieza a controlar el proceso y me va a llevar a una cuarta semana que se la va a llamar la etapa de resolución, con declinación de toda la sintomatología, ¿sí? Entonces, ¿por qué es bueno determinar esto? Porque esto tengo que poner en mi historia clínica. Entonces, en mi historia clínica, ¿qué es lo que tengo que determinar? Primero, no va a ser pues un cuadro de 1 o 2 días, ¿no es cierto? Y puede ser que la mamá me diga 1 o 2 días, y hace una semana no tuvo un poco de diarreita, así dice. Entonces, ellos no relacionan muchas veces el tiempo. Entonces, tenemos que ver el antecedente para tener la secuencia de la sintomatología en base a semanas. Otra cosa que tenemos que considerar, entonces, empezó el cuadro con vómitos y diarrea, pero yo no puedo decir que se mantuvo la diarrea, sino la cual mejora presentando empeoramiento del cuadro al segundo o tercer día, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo mantengo con mi anamnesis y digo, son vómitos, son diarrea, y sigo con eso, no me olvidaré que si estoy describiendo vómitos y diarrea, mi otro diagnóstico será pues EDA, sin deshidratación. Entonces, en la tifoidea tengo que hacer énfasis no en los vómitos y la diarrea, porque eso ya pasó. Tengo que hacer énfasis en los síntomas de la segunda semana. Tengo que dirigir mi pregunta, señor, ¿y no le está doliendo su cabecita? Porque no nos olvidemos que hay patología del niño grande, es el niño que habla, es el niño de 3, 4, 5 años que va a tener la tifoidea, porque si estamos hablando de una tifoidea en un lactante, es un cuadro inespecífico, ¿no es cierto? Entonces le preguntaré, ¿ha tenido fiebre? Sí, le he dado paracetamol y ibuprofeno y no ha mejorado, lo he metido a la ducha y un poquito ha bajado. Entonces ahí ya les está diciendo hay resistencia a los antitérmicos comunes. Pregunta, ¿y no le dolió su cabecita? Sí, un poco de dolor. ¿Y no le ha sangrado por su naricita? Sí, tenía sangrecita. Entonces describo estos síntomas, todo esto, así ha tenido tos, describo como manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando del examen físico, tenemos que ver, pues, primero voy a ver la lengüita. No existe una tifoidea sin lengua saburral. Si está en cuadro de resolución, posiblemente no encuentren bradicardia, posiblemente, ¿ya? Pero usted se defiende, está en tercer día, lo que debería encontrar es una bradicardia relativa, ¿sí? En abdomen va a haber el borborismo. Mismo con 3 o 4 días de internación, tenemos que encontrar, no habrá el borborismo así abundante, pero si no hay, entonces por el borborismo aislado,
porque en el examen físico yo tengo que justificar. No se olviden que al hacer la historia clínica, ¿por qué ha llegado al diagnóstico? Porque en mi anamnesis he tenido esto, y en mi examen físico he tenido esto. O sea, todo diagnóstico tiene que tener parte de datos positivos en la anamnesis y parte de datos positivos en el examen físico. Entonces, si está en tercer día, borborismos aislados, perfecto. Entonces, ese borborismo me está llevando a la sospecha tifoidea. Doutor, entonces en motivo de consulta tenemos que poner fiebre, vómitos y diarrea? No, porque eso ya pasó. El niño no se Entonces interna generalmente la madre acude al hospital por fiebre en segunda semana. Generalmente porque hay el compromiso del Estado General recién a partir de la segunda semana. Porque si viera la primera semana, la mamá viene en primera semana, simplemente va a ser una diarrea. Entonces puede poner, por ejemplo, epistaxis. Fiebre, epistaxis, fiebre, cefalea. Lo que no me puede faltar es la fiebre, porque no existe una fiebre tifoidea sin fiebre, ¿no es cierto? Fiebre y manchas en la piel, o sea, lo que vayan a encontrar, ¿sí? Está comprendido esto de la clínica, ¿no es cierto? Entonces, mi anamnesis, hemos dicho, tiene que estar basado en eso y mi examen físico. ¿Y cómo tú demuestras, o sea, cómo confirmas una tifoidea? No se olviden que esta clínica es solamente, nuevamente sugestiva. Entonces, es la segunda patología que ustedes, después de describir toda la anamnesis, tienen que decir por lo que consulten emergencias, solicitan laboratorio y se decide su internación, porque solamente el laboratorio me está confirmando la tifoidea y está indicando la internación. Entonces, en la segunda patología, en la tifoidea, el laboratorio justifica la internación. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que considerar? Vamos a hablar de las primeras semanas. Diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Y cómo diagnosticas una tifoidea? Porque la clínica es sugestiva simplemente. Entonces estamos hablando nuevamente de la primera semana, segunda semana, que es la que nos interesa, porque la tercera semana ya no va a llegar. Primera semana, si me está diciendo que tiene vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal, coprocultivo. O coproparastolol. Puedo pedir un hemograma, pero en el hemograma, ¿qué me va a decir? Simplemente leucocitosis y desviación a la izquierda, porque es un inicio de una bacteria, como cualquier diarrea infecciosa. Entonces, en la primera semana, usted dice, yo solicito el hemograma, pero solamente me indica leucocitosis con desviación a la izquierda, que es presencia bacteriana. Lo que debo pedir es un coprocultivo, porque es la única forma de identificar a la bacteria como una Salmonella tífica. Pero en la segunda semana puedo pedir, no nos olvidemos que en la segunda semana el hemograma va a ser determinante. Pero coprocultivo no tarda 3 días. No importa, te están diciendo cómo confirmas tú en una primera semana. No te están diciendo, necesitas ahorita ese examen, no, ¿ya? Entonces, la única forma de confirmar una tifoidea la primera semana es con coprocultivo, porque el resto son simplemente datos de bacteria, presencia de bacteria, ¿sí? Cuando estamos hablando de la segunda semana, no nos olvidemos de que el hemograma es fundamental, porque hemos dicho que la clínica está comprometida dentro del bacteremia. De una bacteremia. Entonces, vamos a tener una bacteremia, lo que me va a decir que va a haber, lo que esperamos que es. Presencia viable de bacterias en sangre. No, estamos hablando del hemograma. Leucocitosis. No hemocultivo. Y neutrófilos. Hablamos, lo lógico es que encontremos una leucocitosis con desviación a la izquierda, pero la tifoidea que encontramos, una leucopenia con desviación a la izquierda. O sea, encontramos leucocitos de 3.000, 4.000 con una polimorfo nuclear de 70, 71%, ¿no es cierto? Eso me está diciendo que es una tifoidea, ¿sí? Y los eosinófilos, ¿qué además tienen que tener? Ni un eosinófilo, por lo tanto, es una leucocito. Es una leucopenia con desviación a la izquierda y una aeosinofilia, ¿no es cierto? Eso es la característica del hemograma de una tifoidea, ¿sí? Pero el hemograma me está sugiriendo también, como es la etapa de la bacteremia, la forma de demostrar son todos los cultivos. Hemo, cultivo. Uro, cultivo. Cultivo del líquido cefalorraquídeo. Cultivo de médula, el mielocultivo. Puede ser, ¿no es cierto? O sea, todos los cultivos me sirven de esta etapa. Pero mientras espero el cultivo no puedo, ¿no es cierto? Entonces, el examen más rápido para hacer después de la segunda semana es el ELISA. Es el ELISA y la reacción de Vidal, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de la segunda semana del ELISA, se supone que es una prueba serológica y que me va a dar la presencia de, ¿cómo se lee el ELISA?
uno para 80. Elisa. Oh, Elisa. Estou pensando no Vidal. Ya, Elisa va a tener IgG. IG. No nos olvidemos que el M es ahora, la G es actual o anterior. Entonces, si yo solicito un ELISA, voy a tener presencia de IgM positiva para la Salmonella typhi, ¿no es cierto? Pero no en todos los hospitales tenemos ELISA. Generalmente se pide, aunque se dice que no es un examen específico, pero lo que nos ayuda es la reacción de Vidal. Y la reacción de Vidal tiene antígeno O, tiene un antígeno H y tiene un antígeno B. El B no me sirve, no tiene diagnóstico patológico. Lo que me dice el O es antígeno actual, ¿no es cierto? Y el H es antígeno del recuerdo. Y las diluciones vamos a tener uno para 40, uno para 80, uno para 160 y uno para 320, hasta uno para 640 llegamos, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos que me dice? Que uno para 160 ya es diagnóstico, pero no es diagnóstico de gravedad. 1 para 320 es diagnóstico de gravedad y ya es indicación de internación, y peor si es 1 para 640, ¿no es cierto? Entonces, a partir de 320 ya indicamos la internación. Y el tratamiento y el antígeno H, que pues son las mismas diluciones, pero nos dice que ya tuvo esa enfermedad y que actualmente no está cursando, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una Salmonella typhi? Estoy hablando de internación. Cefalosporina. Es lo mismo, es igual que tú. Cefalosporina, cefotaxima, 100 miligramos kilo peso cada 8 horas y alta con cefixima, 8 miligramos. Pero ¿cuál es la diferencia? Unitur la trato 10 días, la Itur recurrente la trato 14 días. En la tifoidea el tratamiento nunca es 10 días. El ambulatorio es 10 días. Internación son 14 días. Entonces manejamos con 14 días la cefalosporina misma, ¿no? La cefixima para el tratamiento correspondiente, ¿sí? ¿Será que va a haber una sola forma de presentación? La tifoidea, como hemos dicho así, bonito con las 4 semanas, ¿no? Existen cuadros inespecíficos como en el lactante. Hablamos de cuadros clásicos como el que me he mencionado, pero también existen cuadros fulminantes, ¿no es cierto? Donde no va a haber segunda semana, en 2 o 3 días ya va a tener la etapa de la bacteremia generalizada. Entonces, los casos fulminantes no se manejan con cefalosporina de tercera generación. ¿Cuál es el medicamento de primera línea para los casos más graves? Cloranfenicol. Pero está restringido por la OMS ya, ¿no? El cloranfenicol, pero se dice que en los cuadros graves, como es el medicamento más específico para la tifoidea, solamente en casos fulminantes manejamos el cloranfenicol a dosis de 100 miligramos por kilo de peso. El intervalo va a ser cada 6 horas y el tiempo de tratamiento va a ser los 14 días. A diferencia del niño que es lactante, simplemente manejamos como cualquier cuadro diarreico, ¿no? Sin mayor especificidad. Y el cloranfenicol bioral, ¿cuál es la dosis? Porque la vía endovenosa es 100 miligramos cada 6 horas. La bioral es 50 cada 8 hasta completar los 14 días, ¿no? Bueno. O sea, el niño va a pasar 14 días internado. No. Interna hasta el control del cuadro clínico. 3, 4, 5 días. Y después alta con el mismo medicamento, con la misma familia, con el mismo tipo de familia, ¿no? Ahora, cuando hablamos, ¿y cómo haces el diagnóstico diferencial con una salmonella entérica? Ahí entra la respuesta. Entonces, ustedes dicen, ¿no? Que la salmonella entérica es lo mismo, ¿no? Invade el ilio, produce una diarrea secretora, pero su hábitat no va a ser el ilio. Migra al intestino grueso, donde me va a dar la diarrea inflamatoria, que se caracteriza por todo lo que ya hemos dicho. Entonces, una tifoidea y una entérica me manejan esto como diagnóstico diferencial, ¿ya? Es el verde con moco, un poco todo lo que ya hemos hablado de la diarrea inflamatoria o del intestino grueso. Y pasa más rápido, ¿no? ¿Perdón? La salmonella creo que es 4 o 5 días se resuelve, ¿no es cierto? Incluso a veces es hasta autolimitar, ¿no? La forma empírica. Si es un niño eutrófico, se dice que incluso solamente hidratando al paciente y dándole una dieta blanda blanca va a resolver. Pero en nuestro medio manejamos antibióticos generalmente, ¿no? ¿Alguna pregunta de tifoidea?